les presento a ustedes un regalo muy especial de Navidad. Estos libros ya no, estos libros ya no van. Les presento el regalo de Navidad para que puedan salvar el año, que es el resumen de nomenclatura química inorgánica. Esto con el objetivo de facilitarles la vida, porque lo que no lograron entender quizás en 2 meses y más, hoy lo van a entender en 2 horas aproximadamente, que va a durar este vídeo, que va a ser dividido en 10 vídeos secuenciales de corta duración para no cansarles, pero de muy buen contenido, para poder garantizarlos que este tutorial pueda ser comprendido, ¿no?, por ustedes y puedan dar su examen final de manera satisfactoria, ¿no? Su examen va a ser papayita luego de poder repasar estos resúmenes que hice para ustedes. ¿Qué más? Recomendarles, ¿no?, que pueden compartir el contenido con sus amigos o familiares que van a dar su examen de admisión para alguna universidad o instituto, o para aquellos que estudian carreras afines, ¿no? Bueno, luego de la introducción, iniciamos el primer vídeo. Muy bien, vamos a hablar ahora de algunos conceptos básicos que tenemos que recordar para poder entender el tema o estar más familiarizados, ¿no?, con el tema, que es la nomenclatura química inorgánica. Hablamos del primer concepto, que es nomenclatura. Viene de la palabra nombrar. Nombrar los compuestos, pero teniendo en cuenta las reglas y fórmulas establecidas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta para hacer un correcto nombramiento de un compuesto, usar las reglas y las fórmulas establecidas. Tenemos el siguiente concepto, que es estado de oxidación, que lo vamos a usar mucho, ¿no?, para poder nombrar los conceptos. El estado de oxidación es la carga eléctrica. Por ahí podemos ver entre paréntesis a un electrón. Es la carga eléctrica. Muy bien. Luego tenemos el siguiente concepto de la carga eléctrica. Ya sabemos que la carga eléctrica es el estado de oxidación, pero hay un detalle más, porque hablamos que son electrones disponibles que adquieren los átomos para ser estables. Entonces, por ese detalle, podemos decir de que es muy diferente a la valencia, ¿no?, porque muchos confundimos la carga eléctrica con la valencia, o el estado de oxidación con valencia, ¿no?, porque la valencia son electrones totales que tiene un átomo en su última capa. Entonces podemos hacer ahí un ejemplo, ¿no?, para poder diferenciarlos entre estado de oxidación y valencia. Podríamos decir, quizás poder resaltar la palabra disponibles en la carga eléctrica o en el estado de oxidación, electrones disponibles, y en valencia podríamos resaltar electrones totales. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la diferencia a partir de poder hablar de esos dos conceptos? Que en el caso del estado de oxidación son electrones disponibles las que reaccionan en un compuesto, y la valencia son el total de electrones que tiene un átomo en su última capa. Ok, entonces podemos hacer un pequeño ejemplo. Acá no tenemos espacio. A ver, quizás al reverso de la hoja. Claro, acá tenemos un pequeño espacio.
Entonces, por ejemplo, ¿no? Si hablamos del cloro, podemos decir que la valencia del cloro, son 4. La valencia del cloro son 4. Y esos 4, cada uno de esos 4, trabajan con diferentes estados de oxidación, ¿no? Por ejemplo, tenemos más 1, más 2, más 3, disculpen, más 3, más 5 y más 7. Entonces son 4. Podríamos decir que estos son la valencia y cada uno de estos es el estado de oxidación. Estado de oxidación, no EO, estado de oxidación. Y entonces, en un compuesto, si por ejemplo podríamos hacer un compuesto, sería el compuesto óxido hipocloroso, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el óxido hipocloroso. Sabemos que en la mayoría más adelante vamos a ver en las reglas, que la mayoría de los estados de oxidación del oxígeno va a ser -2, pero acá el cloro está trabajando con el primer estado de oxidación o con el estado de oxidación de menor valor, ¿no? Que es el +1. Entonces cruzándolo quedaría así, ClO2, porque el 1 ya no es necesario escribirlo. Entonces ahí podemos diferenciar entre la valencia y el estado de oxidación, que no son lo mismo, ¿no? Hay una diferencia. Entonces volvemos al resumen. Creo que con esto ya queda más claro, ¿no? Electrones disponibles y electrones totales. Esa es la diferencia entre estado de oxidación y valencia, que lo vamos a utilizar bastante en los siguientes vídeos, que vamos a ir resumiendo todo el tema de la nomenclatura inorgánica. Ok, entonces para no hacer más extenso, vamos a ir definiendo rápidamente los demás conceptos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el átomo. El átomo, que también muchas veces lo podemos confundir con el elemento. La teoría nos dice que el átomo es la unidad más pequeña de la materia que conserva todas las propiedades químicas de un elemento. Es la unidad más pequeña o la partícula más pequeña de la materia que conservan todas las propiedades químicas de un elemento. ¿Qué más se podría decir, por ejemplo, de un átomo, ¿no? Que pues tienen, aparte del electrón, tienen partículas subatómicas, ¿no? En el núcleo, que están ahí el protón, está el neutrón, las partículas subatómicas. Y el elemento es la materia formada por varios átomos del mismo tipo. Entonces el elemento también se podría decir que es una sustancia simple, por lo que es imposible descomponerla. Es una sustancia simple. Entonces ahí creo que nos queda ya muy claro lo que es el átomo y el elemento. Y por ejemplo, el elemento tenemos en la tabla periódica, ¿no? La cual nombra, porque están formados por varios átomos del mismo tipo. ¿Cómo más se podría ilustrar para poder diferenciar entre el átomo y el elemento? Quizás me podría ocurrir hablar de 1 kilo de arroz, todos conocemos el arroz, y 1 kilo de maíz, ¿no? Para poder diferenciarlos, ¿no? O sea, si yo agarro 1 kilo de maíz, que podría ser quizás el elemento,
Y los átomos serían cada uno de los maíces, ¿no? Aunque casi no hay punto de comparación porque en sí, si nosotros investigamos más, un átomo es la partícula más pequeña, ¿no? Es muy diminuto para poder compararlo con un maíz, pero para entenderlo nada más, ¿no? Entonces, ¿cuántos maíces conformarían un kilo, ¿no? Entonces hablaríamos quizás de cientos o miles, pero en caso, por ejemplo, de un elemento, son muchos, ¿no? Como son muy pequeños, ya hablamos de muchos, ¿no? Podemos hablar de millones. Entonces, quizás ahí para que puedan entender lo que es átomo y elemento, ¿no? Les queda claro. Y luego si hablamos de mezclas, ¿no? Por ejemplo, quizás les ha pasado a algunos, ¿no? Una vez me fui a comprar un kilo de maíz para mi pollo y también compré un kilo de arroz y no les amarré bien y se mezclaron, ¿no? Entonces habla la mezcla y luego hablamos en un esquema, ¿no? Más adelante. Pero luego hay dos conceptos más que definir, ¿no? Por ejemplo, es el concepto de compuesto y molécula. Eso está muy claro, ¿no? Eso está más claro. Bueno, si hablamos de compuesto, hablamos de unión de dos o más elementos y molécula, unión de dos o más átomos, en la cual también vamos a ir viendo en los próximos vídeos. Acá también podemos ver, ¿no? Los elementos, que son, por ejemplo, todos los elementos de la tabla periódica, ¿no? Elementos libres: litio, sodio, potasio, rubio, cesio, francio. Entonces, ahí queda claro. Luego vemos lo que es el enlace químico. El enlace químico es la fuerza de atracción eléctrica que mantiene unidos los átomos de un compuesto. Dentro de lo que son el enlace químico, que es tema de otro vídeo, tenemos tres tipos, ¿no? Ahí están las iniciales M y C: enlace metálico, enlace iónico y enlace covalente. Sabemos que el enlace iónico es cuando tenemos un metal y un no metal, ¿no? El enlace iónico cuando se combina un metal más un no metal. El enlace covalente cuando se combinan un no metal más un no metal, ¿no? Y dentro de ellos tenemos enlaces polares, que hablamos del enlace apolar y el enlace dativo. Y luego no voy a poder hablar mucho de eso porque es otro tema, ¿no? Pero en el enlace químico también tenemos el enlace metálico, que es un metal más otro metal, ¿no? Se enlazan entre metales. Muy bien. Entonces, luego tenemos lo que es la sustancia. La sustancia dice que es el elemento formado por un solo tipo de átomos. Entonces nos hace ver que está relacionado, que es la misma que el elemento, ¿no? El elemento. Porque dice que es elemento formado por un solo tipo de átomos. Entonces es igual al elemento. O sea, es un sinónimo, es la misma. Sustancia, elemento. Luego tenemos un esquemita donde podemos, un esquema de llaves donde podemos ver algunos conceptos importantes que nos habla de la materia, ¿no? Porque si hablamos de química, la química es la ciencia experimental que estudia la materia, básicamente, ¿no? Entonces la materia, ya sabemos todo qué es la materia, ¿no? Que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Su clasificación en sustancias puras y en mezclas. Las sustancias puras ya lo vimos en los conceptos anteriores, que son los elementos y los compuestos, ¿no? Los compuestos también ya vimos su concepto. Y acá, por ejemplo, tenemos, ¿no?, dos elementos: el cloro y el hidrógeno, que se puede leer, ¿no? Que en los próximos videos vamos a ver, ¿no? Por ahí podríamos leer como cloruro de hidrógeno
o también podríamos leer como ácido clorhídrico. ¿Ok? También tenemos el cloruro de sodio, tenemos el CO2, que de acuerdo a los 3 sistemas de nomenclatura podría ser reconocido como anhídrido carbónico o dióxido de carbono 4 o dióxido de carbono, ¿no? Bueno, en stock creo que me estoy confundiendo, disculpen. No sería dióxido de carbono 4, sino sería óxido, ¿no? Óxido de carbono 4, porque en la UPAC es donde se utiliza los prefijos di, tri, tetra, ¿no? Entonces sería, según UPAC, dióxido de carbono. Ok. Seguimos en lo que son las mezclas homogéneas y heterogéneas. ¿Ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de las mezclas homogéneas, hablamos que son mezclas uniformes y además podemos ver que en un ejemplo, ¿no? Que son solubles, ¿no? Las soluciones, ¿no? De agua y sal se mezclan uniforme, no conservan sus propiedades individuales, ¿no? Eso sería la conclusión, que no conservan sus propiedades individuales. En las heterogéneas, a diferencia de las homogéneas, no son uniformes, no tienen una solución uniforme y conservan sus propiedades individuales, ¿no? Por ejemplo, agua más aceite. Ok, estimados amigos, esto sería el primer vídeo con el primer resumen de conceptos básicos para poder nosotros entender el tema de la nomenclatura inorgánica. Este es el pequeño repaso y luego vamos con el siguiente vídeo, que va a ser principales estados de oxidación.